Hola, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo análisis aquí en el canal Master Wayne. Vamos a hablar de una película del año 2003, Master and Commander, dirigida por Peter Weir y con Russell Crowe y Paul Bettany como protagonistas. Y como es habitual, porque ya en algunos otros análisis de este estilo, tengo conmigo para comentar esta película a Federico Alba. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, ya son varias veces que te pasas por aquí y Sí. me gusta también que hablemos de una película de un director un poco diferente, que no sean como los de siempre, ¿no? Pues siempre hemos hablado de Spielberg, de Scorsese. Sí. Y tal. Hoy me toca a mí ser Commander, ¿no? Master and Commander, ¿no? Bien tirado. Teníamos que habernos puesto en el nombre de aquí, John Master y tú Commander. Exacto. Lo hubiera sido ya. Perfecto, mira, si lo llegas a ver, te lo hubiera dicho. Pues nada, vamos a hablar de esta película del año 2003 y la verdad es que cuando te propuse lo de hablar de esta película, fue una grata bueno, no sorpresa, pero sí que me alegró el saber que a ti también te gustaba mucho, porque esta película a mí me ha gustado muchísimo desde que se estrenó ya en el año 2003 y bueno, si quieres podemos hablar también ahora al principio sobre Peter Weir y sobre qué opinas de su filmografía, porque es un director del cual a lo mejor no se habla mucho, también puede tener que ver, y aquí estoy viendo su filmografía, que no dirige una película desde el año 2010, que dirigió esta que se llama Camino a la Libertad. Desde entonces, pues ya son 10 años sin dirigir ninguna película y a lo mejor por eso se le ha olvidado un poco, ¿no? Pero es un director australiano y que tanto en Australia, que yo no he visto tanto películas de su etapa en Australia, pero luego en Estados Unidos ha hecho pelis muy interesantes como El Show de Truman, como El Club de los Poetas Muertos, películas muy famosas, pero que a lo mejor no mucha gente las asocia con el director, ¿no? O no se acuerda de quién es el director. Así que cuéntame si te ha gustado esta película desde siempre y Peter Weir en general, o qué opinas de todo esto. Pues sí, esta película fue amor a primera vista, la verdad es que me encantó. Yo creo que si hiciera un top de las mejores películas de lo que llevamos de siglo, desde el año 2000 para acá, esta estaría sin duda entre las 10 primeras seguro. Porque, no sé, me parece un auténtico disfrute de principio a fin, me parece una película muy meticulosa en cómo describe todo. Es curioso porque no es una película de una trama compleja, no se trata de eso precisamente, sino sí que está construida alrededor de esta persecución entre los dos barcos, ¿no? Pero es más la vida a bordo, ¿no? La descripción de los personajes, de las situaciones, la acción incluso, y consigue pues meterte como si estuvieras a bordo del barco, ¿no? Y me parece, la verdad, un auténtico disfrute. Cada vez que la veo pues me lo paso bomba, la verdad. Y es una pena, sí, que Peter Weir sea un director que se prodiga tan poco, porque realmente tiene películas interesantes, ¿no? Y para mí El Show de Truman es también una auténtica maravilla, ¿no? Y El Club de los Poetas Muertos pues también es fantástica, ¿no? Pero yo creo que con esta película pues llegó a su cima, yo creo. Y además hay una serie de novelas sobre estos personajes, con lo cual yo tenía la esperanza de que esta película fuera como la primera adaptación de una serie de adaptaciones, pero claro, 17 años después, pues parece ser que se ha quedado, y además es una película que funcionó bien, con lo cual no sé muy bien. Ahora Russell Crowe está gordísimo, no sé, Paul Bettany lo tienen secuestrado los de Marvel, así que no sé qué se podría hacer. Pero sí es una pena. Sé que sí, se llama Patrick O'Brian, si no me equivoco. Sí. El autor de estas novelas, que, bueno, la verdad es que no las conozco, pero por lo visto tiene Jack Aubrey, que interpreta a Russell Crowe como protagonista, ¿no? Y se ve que esta película se basa en concreto 2 de esas novelas, pero habría muchas más, habría mucho más material para hacer continuaciones, pero sí, por algún motivo no se han producido.
A mí también me encanta esta película, de la verdad. Siempre también fue amor a primera vista. Sobre todo, es que como película de aventuras me parece prácticamente redonda. Además es una película que tiene un sabor clásico. No sé si estás de acuerdo, pero a mí hay muchas ocasiones en las que me recuerda a un cine clásico, pues como si fuera de John Ford o algo así, ¿no? O sea, es como una película de ahora, de esta década del siglo XXI, pero es de las pocas que me da casi la sensación de estar viendo una película de esa etapa de esos años de cine clásico. Aparte de que hay cosas que yo no sé si son intencionadas o no, pero por ejemplo, el aspecto de Russell Crowe me recuerda muchísimo al de Marlon Brando en aquella película que se llamó Rebelión a Bordo, ¿no? que tiene varias versiones. Y este pelo largo, rubio, no sé si está basado en el personaje de las novelas, si tiene ese aspecto físico, pero vamos, ahora pondré la imagen de Marlon Brando en aquella película y de Russell Crowe, y es que son prácticamente calcados. Y como tú has dicho, me parece increíble, sobre todo, el retrato de la vida marina, ¿no? O sea, eso es... la verdad es que yo, en mi vida personal, no es que sea muy de la vida en el mar, no conozco mucho ese mundo, pero como espectador y como has dicho tú, para adentrarte en ese mundo y para sentir que estás ahí, la descripción, el cariño por los detalles que hay en esta película, por todos los detalles de esa vida a bordo. Y bueno, es que nos lo vamos a pasar genial ahora hablando de todo lo que tiene esta película, porque también me parece una película genial sobre el liderazgo, por ejemplo, que es otro de los temas importantísimos aquí, y también de la amistad, ¿no? De la amistad, sobre todo, entre estos dos personajes principales, que me parece brillante. Y la verdad es que Russell Crowe, que estaba recién salido, bueno, casi, ¿no? De Gladiator, que fue la película con la que él lo petó, por así decirlo. Bueno, aparte que ganó el Oscar. Y luego se sumó a este proyecto. La verdad es que yo me acuerdo que en esos años, con mis compañeros de la época, siempre discutíamos de si Gladiator era mejor o Master and Commander, y yo siempre defendía que Master and Commander era mejor que Gladiator. Infinitamente mejor. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero a muchos les gustaba más Gladiator, pero bueno. Y es una película que, como digo, es de aventuras, y si digo que tiene ese toque a cine clásico, también es porque tiene decisiones muy curiosas. Por ejemplo, el hecho de que no veamos prácticamente al enemigo, por así decirlo, ¿no? O sea, casi en ningún momento de la película vemos la cara de los rivales de este barco francés, y eso hace, pues, que se centre totalmente o sea, nos pone en el punto de vista del Surprise, ¿no? Creo que se llama, el barco de los protagonistas, como, pues, o sea, no es el mismo efecto. Me recuerda un poco al efecto que, aunque no tiene nada que ver, es otra película que es absolutamente diferente, pero eso que hizo Hitchcock en La ventana indiscreta, de que no llevaba la cámara al otro lado del edificio para conservar lo máximo el punto de vista de los que están viendo de este lado, ¿no? Y aquí hay algún momento, sobre todo, que Russell Crowe está viendo desde el ¿cómo se llama? El catalejo. Eso, el catalejo. Está viendo, ¿no? Y se ve de fondo al capitán del barco rival, pero no lo distinguimos del todo. Incluso en la batalla final, que sería cuando más veríamos ya definitivamente las caras del enemigo, por así decirlo. Pero si te fijas, hay mucha parte de la batalla en la cual la cámara está pendiente sobre todo de las caras de los ingleses, y los franceses solo casi hasta ese momento en el cual, bueno, cuando vemos a este que dice ser el médico del barco francés y tal, es cuando realmente sí que nos presenta ya esas caras, ¿no? Pero bueno, sí, todo este retrato de la vida marina. Ahora podemos hablar de todo esto, porque además el retrato de personajes en general que hace aquí, empezando por Russell Crowe, que hace un capitán de barco, que me parece un personaje con muchas capas, por así decirlo.
o sea, con muchas capas, porque no es un personaje positivo al 100% tampoco, tiene sus matices, tiene sus guiños que tampoco se acaban de explicar. Es que eso me encanta. Por ejemplo, tiene algún momento como ese cruce de miradas que tiene con esa indígena, ¿no? Con esa chica indígena, y ahí hay un conato ahí de sonrisa, como si ahí hubiera algo, y luego en la escena siguiente, curiosamente están brindando por las esposas y las novias o algo así, ¿no? Dice, como haciendo un chiste con las esposas y las novias, como dando a entender, pues no sé cuál será la vida privada, ¿no? de este, pero ese tipo de cosas que deja sin explicar del todo me parece brillantísimo, la verdad. Sí, hablabas un poco del cine de aventuras clásico, y es que ese cine de aventuras de Howard Hawks, de John Ford, se basa sobre todo en que tú tienes una película entretenida de aventuras, pero digamos que los valores que se filtran a través de la aventura son valores universales sobre la vida, sobre la filosofía de cada personaje, sobre su postura, y entonces digamos que es muy enriquecedor, porque son divertidas, pero a la vez tú notas que hay ahí una reflexión y un peso, que no son simplemente la acción y películas vacías, ¿no? Yo creo que en esta película tenemos sobre todo esa dupla de los dos personajes, ¿no? Del doctor y del capitán, que son casi como personajes complementarios, ¿no? El doctor es la mente racional, ¿no? y templada, y el capitán es el instinto, ¿no? Es puro talento para la navegación, para la guerra. No es que sea tonto, ni mucho menos. De hecho, él tiene la idea de lo de ocultarse, ¿no? Es decir, se complementan, ¿no? El uno le da... Pero son dos personajes que casi podíamos pensar que son como dos partes de un mismo personaje, ¿no? Su parte cerebral y su parte un poco más intuitiva, ¿no? Y la verdad es que esa relación está muy bien desarrollada. Cómo también se retan un poco, se enfadan, es decir, no es de una sola nota, ¿no? Nunca mejor dicho lo de la nota, porque también les gusta tocar juntos, ¿no? Y incluso tienen eco algunas de las acciones que hacen el uno y el otro. Por ejemplo, yo siempre me ha parecido que cuando el momento en el que el doctor tiene que amputar el brazo al niño, me parece que tiene un eco muy bonito en el momento en el que se rompe un mástil del barco y el capitán tiene que decidir cortar amarras y deshacerse del mástil, además con un marinero encima, ¿no? y perder al marinero. Entonces me parece que de alguna manera están relacionados, ¿no? Y tienen ecos, ¿no? Constantemente, lo que el uno hace y lo que el otro hace, ¿no? Por ejemplo, lo del estudio del insecto, con cómo luego se disfraza, obviamente eso está ahí, pero son pequeñas cosas, ¿no? Como mientras uno está curando a los enfermos, ¿no? El otro está reparando el barco. Hay un momento también muy bonito que dice que están hablando del barco y le dice, es que es viejo, vetusto, no sé qué, y el otro empieza como a acariciar el barco como si fuera una persona, ¿no? Y en una zona además en la que hay como un agujero de bala de cañón, ¿no? Y como que le está cuidando la herida, ¿no? Y dice, no, es viejo, pero todavía están en la flor de la vida. Hay ahí una relación muy, muy interesante, muy bonita entre las dos visiones. Además, son también dos posturas vitales que para el momento histórico que cuenta esta película, que es el siglo XIX, pues en el siglo XIX hay un montón de avances en la ciencia que se empieza a confrontar también a la tradición, a las costumbres, a la superstición, y esto lo vemos también mucho en la película, ¿no? Esa superstición de los marineros que sigue existiendo frente a la racionalidad, ¿no? y el método científico del doctor, ¿no? Pero lo gracioso es que Peter Weir, o sea que la propia película
deja abierta la puerta a que quizá la superstición, porque le dice, como le dice el Capitán Jack, le dice, no todo está en tus libros, ¿no? Y cuando vemos este capítulo terrorífico, ¿no? Del tipo que se siente maldito y se tira al mar, ¿no? Y se suicida, pero nada más terminar el sepelio y decirle que le perdonen y tal, de repente empieza a soplar viento después de muchos días, ¿no? O sea que casi que la película está diciendo, bueno, no se sabe, ¿no? Y incluso hay un momento en el que cuando habla de cómo cambian los animales, el doctor, ¿no? Habla con el niño y le dice, bueno, Dios les hace cambiar, pero también ellos cambian. Es decir, hay un diálogo que parece que remite al darwinismo, a la evolución de las especies, que todavía no se había publicado en este momento en el que se sitúa la película, que es 1805, creo, o sea, a principios del siglo XIX. Y hasta mediados de siglo no se publicaría, pero ya estaba, digamos, la propia película ya te plantea esa especie de avance, ¿no? Que se iba a confrontar con... Bueno, también hablan de los avances en navegación, ¿no? Esto es el futuro, ¿no? Cuando estudian el barco francés. Es decir, representa muy bien lo que fue el siglo XIX, ¿no? Este constante equilibrio entre el médico y el capitán. Me parece muy interesante, bueno, muchas de las cosas que has dicho, a ver, por partes, porque la relación entre los dos personajes y, como dices tú, los ecos que se van repitiendo, ¿no? Entre uno y otro. Por ejemplo, hay uno que me emociona siempre, que me gusta muchísimo, que es esa frase de no hay tiempo que perder, ¿no? Eso, que la dicen los dos personajes en situaciones muy diferentes. Primero la dice Russell Crowe cuando tienen que ver si que el barco francés es mucho más veloz y todo eso, entonces va a ser imposible alcanzarle, no sé qué, entonces, y pues no hay tiempo que perder. Y luego en la isla, más adelante, cuando está el doctor pues investigando los animales, dice esa misma frase, ¿no? como reflejo de como equiparando la pasión que tiene uno de ellos por un aspecto, bueno, que en este caso sería la navegación, el lado militar, la guerra, ¿no? En el mar, y por otro lado el aspecto pues científico del doctor, ¿no? Pero es que me encanta cómo está esta relación entre los dos, porque en realidad siempre ya la película te planta desde el principio prácticamente que el doctor claramente es un personaje que no encaja del todo, o sea, no es como los demás. Eso queda muy claro en algunas escenas, como una que tiene en una cena, por ejemplo, ¿no? Que ahora comentaremos ahí lo que dice, porque hay un detalle muy curioso, pero digamos que me gusta mucho estos, como has dicho tú, estos dos personajes que, a pesar de tener pasiones diferentes y de ser tan diferentes en muchos aspectos, como esto que tú has dicho, ¿no? De la superstición, que parece algo ya no religioso y tal, sino más de un poco de la vida marina, ¿no? Es como que el tema de la superstición va unido a la vida marina, y por eso el doctor es prácticamente el único personaje que no cree en eso, por así decirlo, ¿no? De hecho, la distinción se ve en el hecho de que, por supuesto, el doctor se resiste a lo de la superstición, pero en cambio sí vemos que es religioso, sí vemos que habla de Dios, ¿no? Que hace evolucionar a los animales, y sí vemos que en el sepelio pues reza el Padre Nuestro con los demás. Entonces sí que se establece ahí una diferenciación, ¿no? Sí, cierto. Y eso, que la amistad entre dos personajes que son muy diferentes, pero sí que, como en muchas amistades en la vida real, también se produce que a lo mejor dos personas son muy diferentes, pero hay una pasión que les une, que en este caso pues es la música. Yo creo que es muy importante el protagonismo de la música en la relación entre estos dos personajes. Por ejemplo, hay un momento que es de los que más me gustan, que es cuando el doctor está herido en un accidente de lo más estúpido, porque una de las cosas que me gusta también de esta película es que los peligros muchas veces no vienen del enemigo, vienen de situaciones que se producen en esos barcos, ¿no? en
vida militar naval, porque es prácticamente un accidente en el que alguien que está intentando cazar un ave, pues el disparo le llega al doctor y digamos que ese momento en el cual el capitán decide volver a las Islas Galápagos, también en parte, ¿no? Pues para que el doctor, para ayudar a que su amigo se recupere, ¿no? Después de haber dicho que no iban a ir. Y ese momento, cómo está resuelto, me parece que no es casualidad para nada, que es la escena de él viendo el violonchelo, ¿no? Que está colgado, ¿no? O sea, que es una clara representación visual de cómo echa de menos a su amigo, y cómo la siguiente imagen, hay una elipsis de cómo ya le están llevando en la camilla, ya en las islas, y cómo suena de fondo una partitura de la banda sonora que tiene esos mismos instrumentos que ellos tocan, ¿no? Como reflejando también mediante la música, que es esa amistad, ¿no? Lo que ha llevado a tomar esa decisión. O sea, que esa pasión de los personajes me parece increíble, la verdad. Y sí, y como dices tú, la vida marina, que ese episodio que es muy oscuro, ¿no? Es del este personaje que se llama quiero Holland. Exacto, Holland. Se llama Holland, interpretado por Lee Ingleby, lo estoy viendo ahora mismo. Pues este personaje me parece también, es que incluso los secundarios están retratados de una manera genial, porque por ejemplo este personaje que ya es al principio el personaje que ve el barco francés o cree vislumbrar el barco francés entre la niebla, pero ya le vemos desde el principio que no está seguro, ¿no? Que esa posición de liderazgo, de tomar decisiones, no es una posición con la que él esté de acuerdo. Y la lección que le da el capitán sobre el liderazgo, ¿no? Cuando él dice, es que he intentado ser amigo, ¿no? de los marineros para acercarme a ellos, y él le dice pues que ellos no quieren un amigo, quieren alguien del que se puedan fiar, alguien, ¿no? Y lo que le pasa a este personaje es realmente, da mucha pena, es muy triste, pero es que en la película no es de negros y blancos, no es de que, por ejemplo, esos personajes que desconfían de este pobre desdichado que se acaba suicidando, no es que a partir de entonces estén retratados como los villanos ni nada de eso, simplemente es un aspecto negativo, un aspecto de todas las capas tridimensionales que tienen estos marineros. Sí, dime. De hecho es casi accidental, porque si te das cuenta realmente es como que hay uno que le acaba el médico de curar la cabeza, ¿no? Y entonces empieza a soltar frases ahí de la Biblia, que además las cita mal y las cambia y no sé qué. Y entonces hay otro que ya hemos visto en una escena anterior que habla de Jonás, y entonces este coge una cosa que dice el otro y dice, no, se está refiriendo a Jonás, no sé qué, tal. Y es como que se enlazan cosas que no tienen nada que ver para poner a este personaje en una situación dificilísima, unida, claro, a esa falta de liderazgo que tiene el personaje, esa falta de carisma y de visión, ¿no? Para ser. Pero a mí hay una parte que me parece estupenda porque se transmite psicológicamente, se transmite visualmente esta angustia psicológica que siente el personaje, ¿no? Que es esa noche cuando se despierta, ¿no? Y se mete en donde están, en los camarotes, ¿no? de donde están todos los marineros, ¿no? Y empieza a andar entre ellos, todos saludándole, porque ya ha habido uno al que le han azotado por no saludarle, ¿no? Pero está rodado de tal manera, está rodado con una lente angular, de modo que el espacio se siente muy opresivo, se siente muy asfixiante, y está rodeado de rostros, la iluminación es muy basada en el claroscuro, y entonces es una sensación que
que te acogota, ¿no? Y que te transmite lo que estás sintiendo. Incluso cómo empieza esa escena, ¿no? Se ve él en un barril de agua, el reflejo de él mirándose en el barril, ¿no? Y mete las manos, es decir, toda la escena está rodada de un modo que te transmite ese sentimiento de alienación que tiene ese personaje y que le va a llevar a suicidarse, ¿no? O sea, que son muestras de un director muy bueno, sin duda. Y además, cómo está resuelto el momento en el cual, ya no el suicidio, sino el momento en el cual él decide suicidarse, porque esto es una película, como hemos dicho, muy clásica y en la cual los movimientos de cámara no son gratuitos. O sea, que siempre que hay un movimiento de cámara sabes que es por algo, ¿no? ¿Vale? Entonces, este acercamiento a la cara del actor cuando está con el niño, ¿no? Que le amputan el brazo, que es otro personaje maravilloso, por cierto. Sí. Pero ese acercamiento de la cámara a su rostro y cómo él en ese momento decide hacerlo, ¿no? Y es algo... y también es que la película no para de añadir matices a todo, porque incluso después en el sepelio, pues... cuando le pasan al capitán la Biblia para que lea y está el pasaje de Jonás, pues lo evita, ¿no? Como diciendo... Claro, diciendo... Pues ya no estamos para... Pero fíjate que lo que es la superstición lleva a este marinero a suicidarse, ¿no? Pero también, en cierta manera... es una parte importante del liderazgo del capitán, porque le llaman Lucky Jack, ¿no? El Jack el afortunado, es decir, es un componente fundamental y hay que entenderlo que claro, son situaciones de mucho aislamiento, precisamente con los días que estamos viviendo, bueno, pues esta gente vivía meses, incluso a veces años, en alta mar, en un espacio reducido, pendientes de si hay viento, de si hay una tormenta, de si llueve, y claro, se tenían que agarrar a cualquier cosa y el tema este de la suerte, la superstición, pues claro que era fundamental, ¿no? O sea que, y por eso está muy bien eso, que esté el contrapeso del doctor, ¿no? Y está bien que la película, pues oye, te dice un poquito de cada, porque... Pero es que parece... me gusta mucho lo que dices de que la película no se acaba de situar en un espectro o en otro, porque, por ejemplo, no puedes más que sonreír cuando estás viendo la película y sabes que se llama Lucky Jack, ¿no? El suertudo Jack, cuando hay ese momento que el doctor prácticamente por accidente vislumbra el barco de los franceses, ¿no? Cuando están en la isla, o sea que prácticamente es un golpe de suerte que dices, todas estas decisiones al final han tomado este resultado. Y cómo incluso al otro barco le empiezan a llamar el fantasma, es decir, hay otro elemento de superstición, pero lo interesante es que Peter Weir, digamos que recoge esa superstición y él visualmente envuelve ese barco siempre de un cierto misterio, ¿no? Como aparece, de hecho, la primera vez que es como que se vislumbra entre la niebla, es decir, hay un cierto misterio que la propia película enfatiza visualmente, ¿no? Y eso también, por cierto, hablabas del punto de vista, que yo también lo pensaba, pero esta vez me he fijado, creo que hay un momento en que se salta el punto de vista, que es un momento en el que ya se creen que se han zafado del barco francés y están celebrando en cubierta, y vemos el surprise, ¿no? Y vemos la celebración desde lejos a través de un catalejo. Es decir, no llegamos a ver a los franceses, pero sí el punto de vista de los franceses, como si estuviéramos a bordo del barco francés, ¿no? Y ahí se lo salta, pero bueno, es un juego también de suspense, ¿no? Es como para decirte, no te confíes de que se han librado, porque no, están aquí y de hecho atacan un poco después, ¿no? Claro, pero incluso en ese momento no nos desvelan su rostro, ¿no? O sea, claro, son personajes sin rostro en este momento. Exacto, eso sí. Y además, claro, tiene que ser así para que el final, con lo de el cambiazo que le dan con el médico, pues tenga claro, efecto. También. Y este personaje se llama Blakeney, ¿no? Este niño que le acaban amputando el brazo.
que me gusta muchísimo claro, también te pones en la época, ¿no? Y piensas, este chico, no sé qué edad tendría, pero a lo mejor 15 años o 16, no sé. No, menos. Menos, El, ¿no? el rubito, el que le amputan el brazo, parece que tiene 10 años. Parece que claro, tiene 10 años, no más. Claro, es que no puedo más que pensar en la vida en ese mundo, en esa época, y piensas, el niño a esta edad, tú mira todo lo que ha pasado ya, ¿no? Con lo cual, cuando ves a un personaje veterano como puede ser el capitán, pues la cantidad de experiencia, ¿no? y de cosas que habrá visto, ¿no? Si han empezado con esa edad tan temprana. Y este personaje también me gusta muchísimo el retrato que hacen de él, porque es secundario, pero por ejemplo, bueno, cuando le amputan el brazo, ¿no? Que muestra un estoicismo ahí muy importante, como el médico le felicita, le dice, no he visto paciente más valeroso, ¿no? Un poco pues, también en parte para consolarle, ¿no? Porque le acaba de amputar el brazo, lógicamente. Y también como eso luego tiene su contrapartida cuando él, bueno, también se convierte en un aprendiz del doctor en el mundo de la fauna, ¿no? Sí, es como que recibe las dos partes, ¿no? de las que hablábamos, ¿no? Recibe la parte naval, intuitiva, militar del capitán, y recibe la parte científica. De hecho, hay un momento que le dice al doctor, bueno, puedo ser un guerrero científico, no sé, y le dice el doctor, yo no sé si eso casa muy bien, pero sí recibe de los dos tipos de saberes, y es más, incluso me parece muy bonito, muy sutil como el capitán le regala un libro sobre Lord Nelson, ¿no? Es un héroe de la historia inglesa, ¿no? Y entonces no le dice nada, simplemente le da el libro tal, y entonces abre el libro y ve un dibujo de Nelson en el que se ve que le falta también el brazo derecho, ¿no? Sí. O sea, que como que le está dando el capitán sin subrayarse, sin decírselo expresamente, le está dando como un ejemplo de decir, no te preocupes que Lord Nelson no, le faltó también un brazo y es un héroe de la historia inglesa, ¿no? O sea que eso también está muy bien, es muy sutil, muy... Sí. Es que Russell Crowe, a ver, es un poco peregrino decir que es uno de sus mejores papeles porque es que tiene tantos buenos papeles que no lo sé, ¿no? Pero es que en esta película me gusta mucho, entre otras cosas, cómo representa en pantalla ese liderazgo. Y hay una parte muy sutil que a mí me gusta mucho, que es cuando tiene estos gestos, digamos, bonitos, ¿no? En cierta forma, con sus subordinados. Yo le veo un gesto como de que a lo mejor él sería un poco más cercano, pero precisamente a la vez quiere seguir siendo la autoridad. O sea, quiere acercarse, preocuparse por sus subordinados, pero sin cruzar un cierto límite a partir del cual, como le dice al personaje que luego se suicida, a partir del cual le terminarían a largo plazo perdiendo el respeto, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas escenas se le ve a veces como una media sonrisa, como diciendo, yo te abrazaría o así, ¿no? En plan tal, pero y estoy aquí para lo que quieras, soy tu padre, entre comillas, soy tu líder, soy tu capitán, y te voy a cuidar de ti, pero a la vez no voy a cruzar cierta línea. Creo que eso Russell Crowe lo interpreta de manera maravillosa. Vamos, y además como para darle al niño, digamos, más dignidad, porque lo trata como si fuera un oficial más, y le dice cuando capturan el barco francés, le dice que lo pone a su mando, tal, y o sea que sí. Es no, y que lo que decíamos, ¿no? Que es un personaje que seguramente quien haya leído las novelas, a lo mejor alguien que ve este vídeo nos puede poner luego en comentarios si han leído las novelas y tal, pues tiene una historia detrás, tiene no sé, cosas que le han pasado y que afloren aquí. Ese momento que dices es interesante, en el que mira a la nativa esa, ¿no? Y la sonríe, pero su mirada tiene también como un toque de melancolía, ¿no? Como que parece que hay ahí algo
una historia de amor, algo ahí, no con esa, digo que parece como que le remite a alguien que no se dice y no se entra, pero es que está muy bien que sea así, que te dejen ahí como pistas de que hay algo y no entre en ello, ¿no? O sea que... Sí. Sí, y también, pues, como digo, refleja muchos aspectos del liderazgo que pueden ser positivos, pero también hay una escena que tú ya has nombrado, pero que me parece impresionante, que es en la cual también tiene que ejercer de líder de toda una familia, ¿no? Por así decirlo, que es cuando sacrifica a uno de sus marineros, que es un momento muy duro, también resuelto de una manera magnífica, en la cual mira a este otro personaje que se llama Mr. Allen, ¿no? Le mira y solo con la mirada ya se entienden, ¿no? Saben que tiene que cortar. Que además tiene que cortar. Es también una escena tremenda porque se monta en paralelo la celebración de los que están abajo, que no saben que han perdido a un hombre, pero celebran que el barco vuelve a navegar, ¿no? Porque el barco corría riesgo de hundirse. Y con la tristeza de los que están arriba y ven al... Además, es los momentos en los que hay un par de momentos en los que los personajes se pierden en el mar que son realmente como desesperanzados, ¿no? Que es ¿no? Cuando ves alejarse la vela, ¿no? Con él encima, ¿no? Y ves allí perderse en la inmensidad del mar y también el suicidio de Hollom, ¿no? Que cómo se va hundiendo y ves ahí esa oscuridad, ¿no? Y su rostro va desapareciendo. Son realmente momentos muy, muy duros. Sí, muy duros. Y también el contraplano, por ejemplo, ese marinero que dejan que se muera desgraciadamente, el contraplano de lo que él ve, que es el barco alejarse. Sí, también y el contraste que decían, el contraste con gente celebrando, sí, claro. ¿no? O sea, es terrible también. Es terrible, sí. Pero esta escena me parece increíble. Y además luego seguida por esa que también, no sé si está iluminada por una tormenta o algo así, estoy hablando de memoria, pero que está con el doctor, que está con su amigo, y como el doctor le consuela, ¿no? Y le dice pues, lo que él siente cuando en la mesa de cirugía pues pierde algún paciente, ¿no? Pues lo que decíamos de cómo tienen eco, ¿no? Las acciones del uno y el otro, cómo las relacionan en cierta manera. Y bueno, y además es gracioso porque hablabas de liderazgo, ¿no? Y tiene gracia que la característica principal de este personaje sea ese liderazgo potente y tal, y el doctor, en cambio, es alguien que cuestiona la autoridad, ¿no? Y que dice que la autoridad corrompe y que la autoridad no es buena y tal, no sé qué, que también, digamos, que se avanza un poco a otros ciertos movimientos políticos, sociales, ¿no? Que de este siglo XIX, ¿no? Pero que tiene gracia que ese balance tan curioso que estos dos sean amigos, ¿no? Cuando en principio parece como que son tan distintos, ¿no? Sí. Y esta relación de amistad tendrá sus pasajes más interesantes con todo lo que tiene que ver con las Islas Galápagos, ¿no? Cuando él le promete a su amigo que irán allí y que tendrá tiempo para estudiar los animales que allí viven y tal, y cómo al final tiene que echarse atrás, digamos, para perseguir no el objetivo de su amigo, sino el suyo, que es atrapar el barco francés, que a raíz de eso, o sea, creo que está narrado visualmente también muy bien ese momento en el cual llega el barco a las islas y está el doctor fascinado con, ¿no? Viendo los animales que va a poder estudiar durante esos días. También está el resto de la tripulación viendo ese nuevo mundo que están descubriendo, que me hace mucha gracia ese personaje que dice, pero no hay mujeres aquí hay animales pero no hay mujeres. Dice, no es natural. Sí, exacto. Y cómo visualmente te enseña cómo el capitán está viendo el otro extremo del barco, ¿no? O sea, en la otra parte del barco, digamos, o sea, que él está a otros temas, ¿no? Y te lo refleja visualmente aquí. Y cómo tienen esa escena de discusión que me parece genial, porque ahí ves también, pues
pues que el tema de los animales al capitán se la suda, vamos. Sí. Le da igual, dice para estudiar unas tortugas o algo así, no sé qué dice, no estamos tiempo para eso. Y es verdad que el doctor no solo, como tú has dicho, es crítico con algunas cosas de la vida de los marineros, sino también con la vida militar, porque toda esa jerarquía y tal, pues, o la autoridad en general, él no la lleva muy bien. Así que esa... Que la autoridad corrompe. Exacto. Y esa relación de estos dos personajes, creo que, como tú has dicho, se complementan. Serían casi como si fuera el Capitán Kirk y Spock, un poco, ¿no? Un poco, sí. en cierto sentido. Personajes muy diferentes, pero que se complementan en cierta forma. Y como digo, todo lo que tiene que ver con las Islas Galápagos y cómo ellos llegan, discuten cuando tienen que volver, y ese incidente en el cual el capitán decide volver a las islas. Además, de nuevo, otra vez, es que me encanta, ¿no? O sea, hay diálogos de esta película que me parecen increíbles. Por ejemplo, cuando el doctor descubre que han vuelto a las islas y le dice, no habrás vuelto por mí, ¿no? Y dice, ¿qué va? Yo, es que, querías tirar las piernas. No, o sea, es que también va por ese lado de esa figura que aunque haga gestos positivos, gestos de bondad, gestos de generosidad con su amigo, lo que sea, pero nunca sin perder, ¿sabes? Como diciendo, no te manteniendo una distancia, ¿no? Exacto, manteniendo la distancia, eso es. Y hay una cosa que me encanta también, que es de esta relación de amistad, que es como ahí vemos como el capitán renuncia en primera instancia a su objetivo en favor de la recuperación de su amigo, y como luego es su amigo el que deja muchas de las especies que había capturado, que era su gran objetivo, pues las deja porque tienen que volver rápidamente. O sea que en cierta forma es como si le devolviera el favor a su amigo, ¿no? Porque al mismo tiempo, el haber bajado a las islas permite que hayan recogido ese insecto palo, que es el que le da la idea al capitán para finalmente vencer al barco francés, ¿no? Claro, exacto. Tanto eso como el hecho de que todos estos acontecimientos deriven en que el doctor acabará avistando el barco, te hacen pensar si al final la película lo que te está queriendo decir es que digamos, la autoridad 100% y sin este tipo de gestos o sin esta humanidad, en este caso de amistad y tal, si al final tampoco te hace conseguir llegar a tus objetivos, porque al final el capitán consigue su objetivo en parte gracias a este camino en el cual no se ha ofuscado al 100%, porque hay momentos que casi... Mira, y hemos hablado de otras películas en la vida marina como Rebelión a bordo, pero me ha recordado a veces Moby Dick, la película de Gregory Peck, hay momentos en los cuales casi este capitán parece que se obsesione con el barco rival, casi como si fuera el Capitán Ahab, ¿no? Sí. Con Moby Dick. Incluso hay una escena que me parece genial en este sentido, que es cuando él dice... es que no sé si le habré hecho algo a este capitán que me está persiguiendo, y le dice el otro, eres como tú en realidad, ¿no? Se convierte en algo personal casi, es un pique entre los dos capitanes también, sin duda. Sí, eso está ahí. Sí. Y como que hay por supuesto un intento de superar al otro, pero también hay un puntito de admiración entre ellos, ¿no? Parece. Sí, efectivamente. Yo sí te digo la verdad, el punto que a mí no me acaba de gustar mucho es el final, o el hecho de este último engaño. O sea, tiene cosas que me gustan, como por ejemplo el hecho de que al final esa maniobra de mascararse, que es la que usan ellos para abordar el barco, al final es la misma que le hacen los franceses, ¿no? Y eso me gusta, pero... Y entiendo, y es otra cosa que también me gusta, esta sensación de acabar la película con
la aventura continúa. O sea, la vida para estos marineros nunca se acaba. Siempre hay otra... ¿no? Es como una manera de decir que entran en un ciclo continuo. Pero a lo mejor hubiera preferido que esa sensación de que la aventura continúa a lo mejor hubiera sido el enfrentarse con otro barco o lo que sea, ¿no? Pero el hecho de que sea el mismo barco a mí no me acaba de convencer. A mí no me molesta, es más, a mí me gusta que acabe de forma desenfadada y que en el fondo cuando has estado en tensión durante toda la película con las cosas que pasan y tal, la propia película como que le quita peso, ¿vale? Y venga, vamos a por ellos otra vez, pero ellos están en plan desenfadado y eso a mí me gusta mucho. Sí, bueno, a mí ya te digo, no me acaba de convencer mucho, porque además se va que le vemos tan emocionado porque va a capitanear su primer barco, ¿no? Y es como que... Y claro, ¿qué pasa con ese, no? Porque no te lo cuentan, pero bueno. Pero sí que me gusta muchísimo el final en cuanto a ellos tocando música, vamos. Eso... Es que eso es puro cine de aventuras, vamos. Yo qué sé, como si fuera... Es que ahora mismo no sabría decirte, pero películas que yo veía de niño, como estas de Burt Lancaster de aventuras, ¿no? O sea, no sé. Yo es que estaría muy forzado para buscarle pegas a esta película, porque es que, no sé, me parece tan redonda. Quizá hay una cosa que a lo mejor es una tontería, pero me choca un poco el pelo teñido de Russell Crowe, ese rubio platino, que además se le ven ahí las raíces y tal. En ese contexto, ¿no?, del siglo XIX y tal, me choca un poco. Te acabas acostumbrando y tampoco es que me estropee la película, ¿vale? Pero no sé, me hubiera gustado que hubiera ido con su color natural y ya está, ¿sabes? A lo mejor es que el personaje del libro se especifica que tiene un pelo rubio, platino, pero yo hubiera preferido algo más natural, ¿vale? Y poco más, es que es todo, aparte por lo que yo he leído y documentales que he visto y tal, es que la película está perfectamente documentada de todos los usos, costumbres, de los objetos, o sea, y se nota, o sea, la atención al detalle, aunque uno no sepa de historia y dices, pues igual me la han colado, igual hay cosas aquí pero se nota ese gusto por el detalle, en cosas las canciones que cantan, que ese es otro elemento, no solo la música que toca con el doctor, sino 2 o 3 momentos cuando están cenando y cantan canciones, o los marineros que cantan las canciones esas de las mujeres de España, ¿no? Bueno, eso es John Ford puro, ¿eh? Eso de meter canciones ahí también. O bueno, incluso Tiburón de Spielberg, el momento en el que cantan los 3 juntos, ¿no? También. O sea que bueno, es una película que la verdad, ya te digo, me cuesta mucho encontrarle defectos. Yo no sabría ponerle a ninguno. A mí el pelo de Russell Crowe me gusta, la verdad. Sí, me gusta, pero porque... Es que creo que es porque me recuerda a Marlon Brando y eso me hace gracia. O sea, me hace gracia y además me gusta porque le da personalidad a Russell Crowe en esta película. O sea, digamos que si ves un fotograma bueno, aparte de por la indumentaria, pero si le ves con ese pelo, sabes que es esta película, ¿no? Y me gusta... No sé, creo que no le queda tan mal en realidad. Luego hay otra cosa que está muy bien, que es, a pesar de que, claro, tienes un espacio reducido, porque prácticamente la totalidad de la película, quitándolo de las Islas Galápagos y tal, es dentro del barco, ¿no? Pero aún así logra Peter Weir crear suficiente variedad para que no te canses, ¿no? Por ejemplo, vemos al barco en parajes, pues eso, con mucho sol, luego lo vemos con nieve, lo vemos con tormenta, lo vemos con lluvia, es decir, pasa por situaciones muy distintas. La parte esa en la que no hay aire y el sol está ahí pegando fuerte, es decir, es como que pasan por las 4 estaciones prácticamente durante la película, casi. Es verdad.
y entonces le da, y luego la variedad de ambientes dentro del mismo barco, ¿no? Cómo los marineros se comportan distintos si están entre ellos abajo, ¿no? Si están en cubierta, si están delante de los oficiales, y cómo los oficiales se comportan cuando están en la cena. Es decir, hay una gran variedad dentro de que es una película limitada en lo espacial, claro. También está el momento que es cuando Holland intenta unirse a la canción. Ah, sí, bueno, era ese, exacto, ese. Y como que lo miran como diciendo... Claro, sí, exacto. ¿sabes? No lo ven con buenos ojos. Exacto. Y el momento este que decimos de la obsesión de él con lo del barco, que como dices tú, sin perder el tono desenfadado en realidad, porque por ejemplo cuando le preparan este plato de comida, que está el barco y dice y este me lo como yo, ¿no? Sí. Es que Russell Crowe está magnífico, la verdad. Cuando decíamos lo del sacrificar al marinero para que sobreviva el resto del barco y tal, hacen referencia a una cosa que dicen en la cena, que prácticamente es como si le gastaran una broma al doctor, ¿no? Porque hablan sobre algo del mal menor, pero yo entre la traducción y los subtítulos no lo he entendido muy bien. ¿Lo aclaras? Es uno de hecho esos chistes intraducibles, pero yo creo que los subtítulos no lo solucionaban mal, ¿no? No sé, yo creo que no la he visto doblada, no sé cómo será en el doblaje. Realmente lo que dice es... hay una expresión en inglés que es el menor de dos males, es the lesser of two evils, ¿no? Evil, un mal, ¿no? Entonces dice the lesser of two weevils. Weevil es un gusano, un gorgojo, ¿no? Entonces se escribe con W-E-E-V-I-L, es decir, y se pronuncia igual que evil, pero con W al principio. Entonces, the lesser of two weevils, ¿no? El menor de dos males, el menor de dos gusanos, ¿no? Y creo que en los subtítulos era así como hay que elegir el animal menor, en vez de el mal menor, el animal. Exacto. Digo, bueno, pues es una solución, por supuesto, no tiene que ver con lo que dicen en el original, pero claro, es intraducible, entonces no está mal como solución para la escena. Sí, lo que pasa es que yo al principio no entendía lo del mal menor, o sea, el chiste con el mal menor, no sé por qué no me queda muy claro, pero ahora sí que está. Sí, porque sí que está claro, le dicen al doctor que elija uno de los dos gusanos, y él dice, venga, pues elijo este porque es más gordo, más grande, tal, no sé qué, y le dice, no, al contrario, hay que elegir el gusano menor, ¿no? El lesser weevil. Pues te pregunto tu escena favorita entonces, ¿vale? Vale, pues precisamente la hemos mencionado. Hay varias, ¿vale? Me choca mucho la autooperación del médico, eso me impresiona, pero los momentos que comparte con el capitán, pero me quedo con el final una vez ya, después de que ya le han dicho que el barco, que el capitán está vivo y tal, y da las órdenes, y ya sabemos que van a la aventura otra vez. Y empiezan a tocar música de forma totalmente desenfadada, cogiendo el contrabajo como si fuera una guitarra, el violín. Y en montaje paralelo vemos cómo la vida del barco vuelve otra vez a funcionar como una maquinaria, ¿no? Que es también como empieza la película, si te acuerdas, ¿no? Como sí. Se empiezan a poner velas, y este final, ¿no? Pero después de toda la tensión, que sea de un modo tan desenfadado, con esa música, con ellos, con esa actitud, ¿no? Y pues es como vamos otra vez a la aventura, pero con un espíritu muy jovial, ¿no? Y creo que resume muy bien la película, que al final es un disfrute auténtico, más allá de una película buena, es una película que se disfruta mucho también. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, aunque ya he dicho que a mí no me gusta el hecho de que sea ese mismo barco, pero sí que me encanta el hecho de la escena, digamos, sí. De acabar, exacto, y de acabar con que todo continúa, y la escena como está resuelta, como dices tú, es como cerrar un círculo, ¿no? Porque también empieza la película, que por cierto también cómo empieza está fantástico, ¿eh? Sí. Esos planos de la vida en el barco y luego el zafarrancho de combate y todos. Y el sonido. Esta película también es muy importante, los sonidos que dan vida al barco. O sea,
Sí, Es muy impresionante. totalmente. Y algunos detalles que también están en esa primera escena de acción con los cañonazos y tal, que es, por ejemplo, ese momento que vemos por uno de los agujeros entrar agua y vemos en el suelo la sangre, ¿no? Por ejemplo. O sea, todo es que está lleno de detalles. O, por ejemplo, también cuando van a cortarle el brazo al niño y cómo tiran la arena esta, ¿no? O el suelo, Sí. ¿no? Para como sabiendo que va a haber sangre ahí, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y también que no haya diálogo casi en esa escena. Sí. El niño ve que le ponen la correa en el brazo y ve que sacan el instrumental y ya sabe lo que va a pasar. Y no hay prácticamente diálogo. Eso es fantástico. Es cierto, es cierto. Y que por cierto, lo del estoicismo que he dicho que demuestran casi todos los personajes de esta película y el niño en este particular, o sea, me gustan mucho, ¿no? Como le preguntan antes de la operación y tal, le dicen, ¿cómo estás? Y dice, solo es un brazo roto, señor, ¿no? Imagínate un niño de 10 años que tiene el brazo, que se lo tienen que amputar y decir, nada, esto no pasa nada, aquí seguimos al lío. Pues, como ya he dicho, hay muchas escenas que hemos comentado ya, pero es que yo me voy a quedar con el momento en el cual cortan los cabos, ¿no? Y dejan morir a ese marinero, que como has dicho tú, es que es un contraste perfecto entre el sufrimiento, es que sientes por ese marinero como seguramente estarán sintiendo todos los personajes, ¿no? Entre ellos el capitán, por supuesto, que tiene que tomar esa fatídica decisión como líder, como capitán, como padre de este grupo, que para salvar a todo el grupo tiene que sacrificar, en este caso, a un marinero. Y ese juego de miradas que tiene con el otro y ya se entiende, ¿no? Y cómo viene y despliega una cosa, ¿no? Que tiene ahí como las hachas estas, ¿no? Con lo cual ya se entiende que van a cortar. Y además me gusta mucho el detalle de que luego cuando tiene que azotar a este que se ha insubordinado y entonces quiere azotarlo para dar ejemplo, como lo dice, ¿te crees que me gusta azotar a este que además me ayudó a cortar los cabos para dejar morir a este que era su amigo? O sea, que te da a entender, pues al final esta es una película de la vida en alta mar en esta época y todo eso, y en un ambiente naval y de guerra, y de los claroscuros y de las luces y las sombras, ¿no? Porque, como hemos dicho, tienen estas virtudes muchas veces los personajes, pero a la vez también tienen su lado oscuro, que ya hemos comentado, ¿no? Y este retrato me parece genial, la verdad. Ya para acabar, pues eso, comentar que este director, yo tengo ganas de que vuelva a hacer más películas. No sé si, solo por nombrar, hemos dicho el show de Truman, yo he visto también, bueno, por ejemplo, Único Testigo, es una película que está bastante bien. Sí, muy conocida también, sí. Con Harrison Ford. Eran películas, yo esta de Único Testigo, me acuerdo que, aunque nunca ha sido una película que me ha entusiasmado especialmente, pero sí que tenía una sensibilidad especial, ¿no? Tenía una sensibilidad por los personajes que yo creo que se le da bien a este tío. Sí, de hecho, si tú te das cuenta, cuando muere un personaje en esta película, en Master and Commander, realmente lo sientes, porque aunque sean personajes secundarios, logra darles un momento a cada uno, de modo que tienen su propia personalidad, que tienen su propia función, y como que los identificas, te encariñas y lo lamentas, ¿no? Cuando van muriendo algunos de ellos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Así que bueno, no sé si quieres decir algo más o lo dejamos. No, yo creo que hemos tocado muchos temas y ojalá sirva para que la gente, ahora que tenemos más tiempo, desgraciadamente, pues que los que no la hayan visto la descubran, y los que la vieran, pues que la refresquen, porque se lo van a pasar otra vez genial y podrán descubrir muchas de estas cosas.
Sí, ya he hecho una publicación en YouTube diciendo que íbamos a subir esto para que la gente que quiera revisionar la película tenga tiempo de hacerlo, y así cuando vean este vídeo pues tendrán la película fresca quien la haya revisitado o que la vea por primera vez quien no haya tenido oportunidad de verla, porque también sé que hay suscriptores del canal que son bastante jóvenes. A lo mejor esta película es del 2003, no sé qué porcentaje de la gente no la habrá visto, pero vamos. Uno que tenga 20 años ahora, pues tenía 3 años cuando salió, fíjate. Qué viejo se siente uno diciendo estas cosas. Pero... Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Increíble. Que en realidad Russell Crowe, a ver, sí que es verdad que está más gordo ahora, bastante más, pero él, es que yo creo que ya aquí tiene pinta de Orondo, ¿no? Aunque esté más en forma, aunque estuviera más en forma en esta película que ahora, pero siempre ha tenido esta tendencia a estar Orondo. Yo creo que desde el dilema, ¿no? Yo no sé de qué año es el dilema, pero que tuvo que engordar para esa película con Al Pacino. En El Hombre de Acero se le vio un poquito más en forma, ¿no? Quizás, pero... Sí, me dijeron el otro día en un vídeo en el chat que yo no lo sabía, que tenía, o sea, que tuvo que adelgazar por contrato no sé cuántos kilos. Claro. En El Hombre de Acero, porque a lo mejor estaba gordo como... Sí, pero... y Marlon Brando, si es Marlon Brando, pasa de adelgazar y se te presenta como un Buda, como le pasó a Coppola en Apocalipsis Now. Sí, si hablamos de Apocalipsis Now un día, ahí hay para dar y ganar. Ahí es la película, y lo que rodea la película es otro drama, vamos. No, para otro programa entero de mucho tiempo. Bueno, pues Federico, muchas gracias de nuevo por participar en un análisis. Y nada, quien esté viendo este vídeo, dadle like si os ha gustado el contenido, el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.